Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 360,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de la prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 180 presos políticos y la anulación de sus juicios políticos, sus condenas también contra los precandidatos presidenciales de la oposición, líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas, quienes cumplen un año entero en prisión y bajo tortura en la cárcel del Chipote. Ellos fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre del año pasado, en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia, ante una masiva abstención, sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Este martes 31 de mayo se llevó a cabo la audiencia inicial contra Yubrank Suazo, líder cívico excarcelado político y detenido nuevamente el pasado 18 de mayo en su casa en Masaya. La detención de Suazo es la más reciente y se da en medio de la continuidad del estado policial de facto, la represión y el asedio contra la ciudadanía crítica de la dictadura, incluyendo a líderes religiosos, hostigados por la policía y simpatizantes del régimen Ortega Murillo. Conversaremos con Maynor Curtis, abogado defensor de Yubrank Suazo, acerca de la audiencia inicial, el estado físico del reo político y las irregularidades del proceso judicial en que se le acusa de los delitos de conspiración y menoscabo y difusión de noticias falsas. En las celdas de El Chipote, al igual que Suazo, se encuentra Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el Chino Enoc, militante sandinista, crítico público de la vicepresidenta Rosario Murillo y quien abiertamente ha reconocido ser paramilitar ejecutor de la represión estatal que buscaba sofocar las protestas ciudadanas de 2018. Sáenz fue detenido el pasado 18 de mayo y acusado el 19 de mayo por el supuesto delito de narcotráfico. Conversaremos con Mónica Baltodano, exguerrillera del Frente Sandinista e historiadora, acerca de lo que implica este juicio dentro del sandinismo histórico contra uno de sus miembros, que dice este hecho sobre la situación interna del partido gobernante y del régimen Ortega Murillo. En Nicas Migrantes abordaremos la noticia del cambio en las políticas migratorias estadounidenses. Desde este martes 31 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia implementan un procedimiento bajo el cual los solicitantes de asilo político deben demostrar un temor de persecución o tortura, o de lo contrario serán expulsados inmediatamente. Conversaremos con Carolina Cediles, asesora legal de NARA, la organización Nicaragua American Human Rights Alliance, sobre cómo esta medida afectará a los miles de nicaragüenses que mensualmente llegan a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de refugio en territorio estadounidense. Y este sábado 4 de junio se estrenará el concierto virtual Nací para ser libre, de la campaña Sé Humano, por el trato humano y la liberación de los presos políticos de Nicaragua. Conversaremos con Camilo de Castro, voluntario de Sé Humano, y con la rapera costarricense Nakuri para conocer detalles de la actividad, que contará también con la participación de Sechia Ubau y Mario Ruiz, y con mensajes de Jorge Drexler, Pedro Guerra, Denise Martínez, Yoconda Belli y otros. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes de este día. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este miércoles del primer caso sospechoso de la viruela del mono o viruela símica en el país, en una turista noruega de 21 años que se encuentra en condición estable y en aislamiento, según la entidad sanitaria. La joven ingresó a Costa Rica el 22 de mayo junto a 6 personas más, quienes también están en aislamiento, informó la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. También están aislados 2 costarricenses que tuvieron contacto con los noruegos. El caso aún no se confirma debido a que Costa Rica no tiene la capacidad de realizar los análisis para detectar esta enfermedad, por lo que la institución sanitaria se coordina con la Organización Panamericana de la Salud para el envío de muestras al laboratorio de referencia.
La Organización Mundial de la Salud aclaró que esta no es una enfermedad nueva. El primer brote ocurrió en 1970 en África y desde entonces la mayoría de casos se han reportado en ese continente. La OMS también señaló que el contagio de persona a persona es limitado y que las vacunas antivariólicas brindan protección contra este tipo de viruela. Lea los detalles completos en confidencial.com.ni. El régimen de Daniel Ortega solicitó a la Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista la cancelación de otras 96 ONGs con las que se elevará a 452 la cantidad de organizaciones anuladas desde 2018. Entre las organizaciones que serán canceladas este jueves 2 de junio está el Instituto Nicaragüense de Desarrollo INDE, aunque esta institución aclaró que desde 2014 está inscrita ante el Ministerio de Industria y Comercio MIFIC. La iniciativa de decreto de cancelación de personerías jurídicas fue presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien acusa a los organismos de incumplir la Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro y la Ley contra el lavado de activos. Nicaragua mejoró en un solo punto sus resultados en la encuesta de presupuesto abierto 2021, al obtener 42 unidades contra las 41 de la encuesta de 2019. Así lo informó el economista Leonardo Labarca, investigador del Centro de Pensamiento Expediente Abierto. La encuesta es la única evaluación comparativa, independiente y periódica a nivel global sobre transparencia, vigilancia y participación. En materia de transparencia presupuestaria, el país obtuvo 45 puntos de 100, lo que significa que solo ofrece información limitada que no permite profundizar en un debate sobre los presupuestos públicos. Se requiere un mínimo de 61 para eso, explicó el economista Labarca. La invasión rusa a Ucrania ha desatado un terremoto global, cuyas ondas expansivas también remecen en América, sin una visión unificada desde el punto de vista político y golpeada por los efectos económicos de la guerra. Lejos de una posición común, el continente americano está dividido y así llegan a la 9ª Cumbre de las Américas, que se celebrará la próxima semana en Los Ángeles. En un extremo, Estados Unidos, abanderado del aislamiento internacional al gobierno de Vladimir Putin, y en el otro, Cuba, Venezuela y Nicaragua, aliados de Rusia, un socio fundamental que les ayuda a sortear las sanciones que también enfrentan de Occidente. En medio se mueven las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina. En nuestro sitio web confidencial.com.ni lea el reporte completo. El avance de las tropas rusas en Severodonetsk, en la región de Lugansk, obligó este miércoles a parte de las fuerzas ucranianas a replegarse entre denuncias de una llegada insuficientes de armas al frente, justo cuando Estados Unidos anunciaba el envío de lanzaderas de misiles de mayor precisión y alcance. El Estado Mayor General de Ucrania afirmó que Rusia tiene un éxito parcial en su asalto a Severodonetsk, donde ha establecido el control sobre la parte oriental de la ciudad, la última gran urbe en manos ucranianas en la región de Lugansk. Ucrania se encuentra en una situación muy difícil en el Donbass, aseguró su presidente Volodymyr Zelensky. Los contraataques ucranianos de los últimos días tienen cierto éxito en la región de Zaporilla y, según el portavoz castrense ucraniano, también en la de Gerson, ocupadas ambas gran parte por Rusia. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. El líder cívico de Masaya, Yubrank Suazo, quien fue preso político por primera vez en 2018 durante 9 meses y fue excarcelado en junio de 2019, fue detenido nuevamente el pasado 18 de mayo y llevado de manera arbitraria a las celdas de dirección judicial en el complejo policial conocido como El Chipote. Fue allí que de manera irregular se celebró este 31 de mayo la audiencia inicial de un proceso en que el Estado le acusa de supuesta conspiración y menoscabo y de difusión de noticias falsas. Veamos lo que dijo su abogado defensor Minor Curtis sobre esa audiencia y la situación en la que se halla el reo político.
Este martes 31 de mayo fue la audiencia inicial de Yubrank Suazo en un proceso en el que se le acusa por los supuestos delitos de conspirar para cometer menoscabo en contra del Estado. ¿Cómo se encontró de salud? ¿Cómo vio a Yubrank en esa audiencia inicial? Gibran se encuentra en un buen estado de salud, gracias a Dios. Se miraba bien fuerte, tanto espiritual como forma física. Me manifestó que le dijera a sus padres que no lo habían golpeado y que lo estaban tratando bien. Estaba usando sus lentes, que era un temor que tenían los parientes y se habían perdido durante el arresto. Pero en sí, él se encuentra bastante fuerte, tanto espiritual como físicamente. Ahora, ¿en qué se basa esta acusación que hace el Estado en contra de Yubrank? Bueno, hay dos delitos que le están imputando a Yubran, el que usted ya mencionó y también el de propaganda de información falsa. De acuerdo a lo que pude ver en el intercambio de información y prueba que fue presentado por el Ministerio Público, simplemente hay unas supuestas publicaciones de Yubran eh, en las redes sociales. Y de hecho, según el mismo escrito de intercambio de información y prueba de la Fiscalía, lo que hacen es que ellos en redes abiertas vienen y extraen información que supuestamente Yubran publicó. Sin embargo, como se lo hice saber al judicial, si fueran de Yubran eso, porque se va a probar hasta en juicio si son o no son, no estoy diciendo que no lo son, pero en el juicio es que se tiene que probar lo que se asegura. Ve, entonces, cuando se reproduzcan esas pruebas en el juicio oral y público, pues realmente vamos a poder demostrar que no hay ninguna conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, sino simplemente el ejercicio constitucional que tiene Yubran a la libertad de pensamiento. Y eso puede ser manifestado de forma escrita, puede ser oral, puede ser privada, puede ser pública, puede ser individual o colectivo. Son derechos que la Constitución le otorgan a Yubran y por ende el derecho penal no tiene cabida cuando se están ejerciendo derechos que la Constitución norma de acuerdo a la forma que la Constitución lo establece. Ahora, ¿qué sucedió durante la audiencia? ¿Pudieron sus familiares asistir? Bueno, la audiencia se celebró en el complejo judicial de auxilio judicial, en el complejo, perdón, policial de auxilio judicial nacional. Los padres llegaron, sin embargo, no les fue permitido el ingreso a ellos debido a las medidas de seguridad que ellos tienen y también alegaron medidas por la pandemia, medidas sanitarias. Entonces, en este sentido, los padres se quedaron fuera del recinto y eventualmente pues lo abandonaron. Tanto su servidor como mi sustituto pudimos ingresar sin ningún problema. Cuando llegamos a la sala de la audiencia, pues ya estaba Yubran allá, la judicial, le solicité permiso para hablar con él y me lo concedió, hablé con Yubran. Eh, Le expliqué básicamente qué consistía el proceso y específicamente esa audiencia. Me manifestó, pues, me hizo algunas preguntas y me manifestó que él estaba bien, que se lo dijera a sus padres y que les mandaba abrazos a ambos que se encontraban en la recepción en ese momento de Auxilio Judicial Nacional. ¿Se presentó alguna irregularidad, alguna arbitrariedad durante esa audiencia? Bueno, a criterio de mi persona como defensa, sí. Lo que pasa que ese criterio no lo compartió el judicial. Ve, por ejemplo, a mi criterio es contrario a las reglas procesales que la audiencia se ha celebrado en el Chipote, pues que el artículo 121 del Código Procesal Penal establece que se deben de celebrar o debe el juez celebrar todas sus actuaciones en su sede, en este caso en el complejo central de Managua. Sin embargo, la misma ley y el mismo artículo que cité le permite al juez salir a hacer aquellas diligencias que requieren su presencia, como por ejemplo que él vaya a tomar la declaración de un testigo que se encuentra en un estado grave en un hospital, por ejemplo. Entonces, él le es permitido al juez hacer esa diligencia. También eso mismo lo dice el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, el juez no comparte mi idea, lo interpreta de otra forma y por eso se declaró competente, pero lo incidentamos como nulidad. También incidentamos de que a Yubran durante la primera audiencia no se le permitió nombrar un defensor de confianza. Si bien es cierto que la ley permite que en la primera audiencia, la audiencia preliminar, el acusado esté sin abogado y no causa ninguna nulidad, no es menos cierto de que si le van a nombrar a uno, le tienen que preguntar a él a quién quiere nombrar y en caso que él no tenga,
Entonces, lo correcto es hacer la audiencia sin un defensor porque no causa nulidad, en cambio de imponerle un defensor público, que es la última opción de los imputados. Siempre tienen ellos la elección de nombrar un defensor de confianza, como lo establece la ley. También, pues, eh, tenemos un poquito de limitaciones para acceder a él, pues en el complejo judicial perdón, en el complejo policial es bien difícil acceder a las personas que están procesadas. Y eso es una dificultad que nosotros hemos tenido. Por otro lado, a él, aunque es solo como acusado, pues se le ha declarado la tramitación compleja. Eso significa de que el proceso en el proceso se duplican los plazos. Algunos son beneficiosos y otros no. Por ejemplo, la duración del proceso en vez de ser de 3 meses va a pasar ahora a 6 meses. Ventaja tenemos, por ejemplo, en vez de disponer de 15 días para obtener algún medio de prueba a favor de Yubran, vamos a disponer de 30 días. Pero en realidad, pues en lo general, el proceso se llevó a cabo dentro de los marcos que señala el procedimiento. Fuera de esos que te señalé, no considero que hubo otras violaciones a los derechos procesales o constitucionales de Yubran. ¿Hay una fecha de juicio? Todavía no. La jueza no quiso señalar jueza de juicio y argumentó algo que es válido. Decidir que poner una fecha provisional puede ser que no vaya de acuerdo a la agenda del juez de juicio, y ella prefiere que sea él, cuando radique la causa, que sea él el que decida en qué día y hora va a señalar para la celebración del juicio oral y público en el caso de Yubran, que de conformidad a la cantidad de pruebas establecidas en el intercambio de información y pruebas, yo pienso que se va a iniciar y concluir en un mismo día. ¿Qué aduce la Fiscalía sobre esta acusación hacia Yubran por estos dos delitos? Bueno, realmente lo que ellos tienen es publicaciones que se las atribuyen a Yubran, y como le dije al principio, no puedo decir que son de él, tampoco lo puedo negar, pero básicamente la prueba que tienen son extracciones de publicaciones que supuestamente Yubran hizo en las redes sociales, en diferentes épocas, y creo que hay alrededor de 11 publicaciones que son las que van a ocupar como prueba para ambos delitos, tanto para el menoscabo como para la información falsa. En todo caso, pues la Fiscalía le va a tocar probar de que esa información que Yubran hizo, si es que es de él, ¿verdad? Le toca probar que es de él y después probar que es falsa. Y en cuanto al menoscabo, le va a tocar probar de qué forma Yubran estaba conspirando para cometer menoscabo, ya que este delito es un delito contra el territorio. Y en todo caso se comete cuando las personas pues están tratando de independizar parte del Estado de Nicaragua, o están tratando de someter parte del Estado de Nicaragua a otra nación. Y también habla sobre la naturaleza de la soberanía, pero la soberanía radica en el pueblo, y el pueblo ejerció libre y voluntariamente el 7 de noviembre el derecho de ir a votar. Fueron a votar los que quisieron, pero a nadie se le impidió, y hasta el momento yo no he escuchado de ninguna junta receptora de voto que se le haya impedido el derecho a los ciudadanos de ir a votar. Y prueba de eso, de esas elecciones, el 10 de enero de este año, pues el presidente tomó nuevamente posesión en su cargo. Entonces, la naturaleza de la soberanía no se ha afectado, pues. Y eso, pues, van a ser parte de los argumentos que vamos a presentar durante el juicio oral y público. ¿Existen similitudes entre el caso de Yubran y de otros presos políticos detenidos durante el último año y acusados de delitos similares? Bueno, sí, hay bastante similitud, aunque no son los mismos dos cargos que se le están imputando a Yubran, pero recuerdo que en el caso del periodista Miguel Mendoza y del vicecanciller de la República, Víctor Hugo Tinoco, quienes fueron acusados solamente de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, pues era bastante similar en el sentido de que la mayoría de las pruebas que iban a presentar ellos se referían a extracciones que ellos hicieron en las redes, que los oficiales de la policía hicieron en las redes abiertas del Internet. Entonces, en eso considero que hay bastante similitud en estos casos, y considero pues que vamos a estar mejor preparados en este caso por la experiencia que hemos tenido con los casos anteriores. ¿Cuál es su demanda para las autoridades como abogado defensor de Yubran? Bueno, yo le solicité al judicial el cambio de medidas cautelares porque consideré que
si bien fueran cierto todo lo que está en el intercambio de información y pruebas y que que se puedan atribuir a Yubran, consideraba que era un ejercicio de un derecho constitucional y por lo tanto debía ser él, le debían de cambiar las medidas cautelares, pues en enfrentar el proceso en libertad. Por el otro lado, también en los incidentes pedí declarar la nulidad del proceso y ordenar la libertad de Yubran. Sin embargo, pues el judicial no compartió mi opinión y ni estaba de acuerdo con mis peticiones, me las negó. Y por eso, pues vamos a hacer uso del recurso de apelación contra las negativas de las 3 peticiones y 4 con el cambio de medidas cautelares de Yubran. Es lo que dice Maynor Curtis, abogado defensor de presos políticos. Seguimos con la historiadora y exguerrillera sandinista Mónica Baltodano para abordar el encarcelamiento del miembro del sandinismo histórico, militante sandinista y crítico de Rosario Murillo, Marlon Sáenz, conocido como el Chino Enoch. Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el Chino Enoch, militante sandinista, abiertamente crítico de la vicepresidenta Rosario Murillo y quien ha reconocido ser paramilitar que atacó las protestas ciudadanas de 2018, se encuentra detenido en el Chipote desde el 18 de mayo. Antes había denunciado asedio de la policía tras criticar fuertemente a Murillo en redes sociales. La justicia controlada por el régimen Ortega Murillo le acusa ahora del supuesto delito de narcotráfico. Mi colega Elmer Rivas conversó con Mónica Baltodano, exguerrillera del Frente Sandinista e historiadora, sobre cómo el sandinismo histórico percibe este hecho contra uno de sus integrantes. También le preguntó sobre el impacto de la muerte del reo político, exguerrillero sandinista y general en retiro Hugo Torres, y la permanencia en la cárcel y bajo tortura de la exguerrillera sandinista Dora María Telles. Veamos lo que le dijo. Gracias, Mónica, por esta entrevista. El Poder Judicial confirmó la acusación en contra del militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoch, por supuestos delitos vinculados al narcotráfico después que este criticara abiertamente en redes sociales a Rosario Murillo por liquidar al sandinismo histórico. ¿Qué representa el juicio contra el Chino Enoch en las filas del Frente Sandinista? Es una advertencia para toda la militancia, para los trabajadores del Estado, para quienes todavía respaldan al régimen, de que cualquier tipo de diferencia y cualquier tipo de crítica puede dar lugar a medidas represivas como las que el régimen está aplicando desde hace varios años contra los que disienten desde otras aceras políticas o desde el mismo sandinismo. Está clarísimo que el régimen es incluso más cruel y más envenenado contra quienes venimos de las filas del orteguismo que quienes vienen de las filas liberales o las filas conservadoras. Y eso lo ha mostrado la crueldad con que están tratando, en particular a los presos políticos de origen sandinista. Y no solo me refiero a figuras como Dora María Telle o Ana Margarita Vigil, que no podemos olvidar que es la hija de quien fue el ministro de la vivienda de la revolución en los 10 años, o de Suyén Barahona, también hija de sandinistas, o Víctor Hugo Tinoco. También estamos refiriéndonos a todos aquellos que fueron capturados, torturados desde el 2018 y que pasaron detenidos durante mucho tiempo, y muchos de los presos políticos, como Esperanza Sánchez, por ejemplo, de familia sandinista, que están detenidos también acusados con cargos similares a los que le están aplicando al Chino Enoch. Y el Chino Enoch no había sido el único que había manifestado sus críticas contra el FSLN. En abril pasado, la militante sandinista Sandra Martínez también denunció el asedio policial por pretender realizar una reunión con un grupo de los históricos. Y el exdiputado y exalcalde sandinista Gerardo Miranda pasó una semana preso en el Chipote, amonestado presuntamente por conspirar con los sandinistas históricos en Rivas. ¿Qué representan hoy los históricos en las filas del partido y por qué Murillo intenta desarticularlos? Rosario Murillo
no tiene una historia combativa dentro del Frente Sandinista. Es decir, ella no fue combatiente, se puso el uniforme verde olivo el 19 de julio al llegar a la Plaza de la Revolución, antes de llegar a la Plaza de la Revolución, pero su vinculación a la lucha antisomocista era más bien marginal. Es decir, como poetisa, anduvo en algunas actividades muy importantes desde el punto de vista cultural, pero ella no tenía una trayectoria así de combatiente. Entonces, eso a lo largo de su vida, en los 10 años de la revolución, siempre yo diría que implicó para ella un cierto complejo, ¿verdad? Un cierto complejo que se manifestó en esos 10 años en ciertos reclamos. Yo recuerdo incluso que a principio de que pasamos a la oposición en los años 90, ella intentó por todos los medios ser de la Asamblea Sandinista y nunca perdonó no haber conseguido ser electa para la Asamblea de 1991, por ejemplo, que fue el primer congreso del FSLN. Entonces, cuando ella llega a espacios de poder, ella manifestó un claro menosprecio a todos aquellos que teníamos historia dentro de la fila, y enfatizó a partir de su llegada al poder en las nuevas generaciones, ante quienes fue colocándose a través de un relato inventado, no solo alrededor de ella, sino del propio Daniel Ortega. Porque si vos le preguntas a los jóvenes militantes del Frente Sandinista, creen que Daniel Ortega, él dirigió todos los frentes de lucha, estuvo en todos los frentes de lucha, le da un rol protagónico en las insurrecciones que no lo tuvo. Entonces, ese relato que ellos están construyendo choca con la vida y las historias de los combatientes. Y por eso, durante los primeros años, los 10 primeros años del gobierno de Ortega y Murillo, los combatientes fueron relegados en el último cajón del olvido y solo retomados en cuenta o vueltos a sacar de ese cajón del olvido en 2018 para utilizar a muchos de ellos como paramilitares. Y si vos te fijas, es hasta después de la sublevación del 2018 en que vuelven a subir a la tarima a algunos de ellos, dándole un rol precisamente en el relato de la lucha contra el supuesto golpe de Estado, pues que como ellos califican la sublevación del 2018. Y esa pugna de Murillo y ahora la acusación contra el Chino Enoch y el asedio policial contra sus propios militantes, ¿dice eso de que existe alguna fisura dentro del Frente Sandinista? Existen muchas fisuras dentro del Frente Sandinista, no de ahorita, de muchos años atrás. Antes de la sublevación ya existían fisuras, y una de las que ha más provocado más fisuras es el rol que Ortega le ha asignado a Rosario Murillo. Y ese rol ha sido acompañado de una relación muy prepotente, absolutamente autoritaria, vertical, en donde no deja cualquiera persona que opine diferente a ella en las reuniones, es sometida a procesos de exclusión. Por eso de un día para otro ministros son separados de sus cargos, alcaldes son separados de sus cargos sin mediar ningún proceso legal. Todo el que disiente de una manera u otra con respecto de ella pasa a ser considerado alguien sometido a procesos de defenestración. Y entonces, ¿qué es lo que hacen qué es lo que hace la militancia? No solo la critican en silencio, en grupos muy pequeños, o asumen, como el caso del Chino Enoch,
un rol más activo, más beligerante, pero cuidándose de no atacar a Daniel Ortega. Y eso no solo le pasa con respecto a la figura de Rosario, también pasa con respecto a la figura de Porras, por ejemplo, que es rechazada por dirigentes sindicales que lo han manifestado públicamente también. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es decir, enfatizan un orteguismo o un danielismo exacerbado que roza con el servilismo más abyecto, con el lamebota. Son lamebotas de Ortega y atacan a Rosario, o atacan a Porras, o atacan a algunas otras de las figuras, como el caso de también este muchacho de la alcaldía, que es realmente el alcalde, funciona como el alcalde, no recuerdo ahora ya el nombre, ¿verdad? Pero que son figuras emergentes, porque tampoco Porras tiene historia. No es el caso ¿cómo que se llama? El secretario de la alcaldía. Fidel Moreno, estás hablando de Fidel Moreno. Pero no, Mónica, no tiene historia, pero no le pueden reclamar porque es jóvenes, pero Porras sí. Entonces también Porras es de las figuras más denostadas por la militancia histórica. Mónica, sin embargo, ese malestar, ese rechazo que mencionas, no se transforma en una crisis visible dentro del FSLN. Sí, ni se va a transformar hasta que se vuelva a manifestar o pueda expresarse con más posibilidades el movimiento popular contra la dictadura. Eso ocurre siempre. Es decir, las disidencias internas no se manifiestan hasta que coincide con el movimiento externo. Si no, mira el derrumbe del socialismo en Europa del Este, en donde el cero apoyo de la militancia a sus autoridades terminó de derrumbar al régimen, pero cuando coincidió con un movimiento popular externo. Yo creo que hay fracturas muy profundas, pero mientras permanezcan los intereses, los puestos, el miedo a la represión también, la represión a los familiares, porque se trata no solo de la represión al disidente, sino a todos los familiares que ocupan cargos, que ocupan puestos, son sometidos a procesos de exclusión que en tiempos, además de dificultades materiales como las que estamos viviendo, no son muy apetecidas. ¿Verdad? Yo creo también que va a confluir el factor del salario, del empleo, del desempleo, de los altos costos de la vida, de la inflación, de la brutal situación a la que se está sometiendo a la gente que tiene que emigrar. Han emigrado incluso muchos orteguistas. Todos esos factores son los que van a confluir en el momento en que se deban de dar esas defecciones. Y si no, miremos la experiencia del somocismo o la experiencia de otras dictaduras de la región, ¿verdad? Donde son las fracturas internas las que terminan de derrumbar al régimen. La vigilancia y el control político se ha extendido también contra funcionarios de las instituciones del Estado. ¿Por qué la vigilancia? ¿Existe una crisis de confianza? Sí, hay crisis de confianza que se ha acentuado con el caso de Arturo Macfiel. Eso fue un golpe muy duro para el régimen, toda vez que además estaba en un espacio de mucha presencia internacional como es la OEA, pero también porque señalan o responsabilizan a Rosario Murillo de haberle dado ese rol, ¿verdad? Precisamente como parte de las nuevas generaciones del sandinismo, ¿verdad? Y entonces está ese cruce, ¿no? Por un lado, los combatientes históricos la acusan a ella de darle un rol relevante a estos jóvenes, pero por el otro lado,
¿verdad? Están clarísimos de que hay una parte importante del sandinismo histórico constituido comandantes de la revolución, como Henry Ruiz, como Luis Carrión, el mismo Víctor Tirado, el que terminaron usando a partir de su situación de salud. Todos eran comandantes de la revolución, como Humberto Ortega mismo, que no respaldan el régimen, pero también hay una gran cantidad de comandantes guerrilleros. Entonces, hay por un lado una parte de los históricos que tenemos una posición claramente antiorteguista desde hace muchos años, pero por el otro lado hay una parte de los históricos que fueron utilizados como elementos claves en la represión en el 2018 que reclaman a Rosario Murillo, que a pesar de esa docilidad o del rol jugado en esas circunstancias, no les asignan la responsabilidad que ellos consideran que deben asumir y cargos y incluso soluciones a problemas materiales graves, porque muchos de ellos han muerto en la más absoluta pobreza y en el más absoluto abandono. ¿Y cómo impacta esa crisis de confianza en el apoyo de los empleados públicos y también de los históricos? En lo que voy a señalar, ¿verdad? Hay toda una vigilancia cruzada. Por un lado, los históricos como el Chino Enoch denunciaba no solo a Rosario Murillo, denunciaba a secretarios políticos, denunciaba que había un montón de funcionarios que no tenían ninguna historia, que venían incluso del somocismo, y es verdad, ¿verdad? El propio vicepresidente, el primer vicepresidente con el que Daniel Ortega gana las elecciones del 2006, era uno de los principales líderes de la contra y con vínculos históricos con el somocismo, que luego se creó cierta distancia, es cierto, pero con historia somocista. Entonces, algunos de ellos señalan esa realidad, igual como el rol que le han dado a algunos liberales como Wilfredo Navarro. Lo reclaman justamente mientras a la vez son vigilados porque les tienen desconfianza por situaciones como las del Chino Enoch o críticas que se sabe que realizan en sus reuniones, por eso ya no los dejan reunirse, ¿verdad? Entonces, pero por el otro lado, algunos de ellos lo necesitan porque siguen haciendo funciones de vigilancia, o sea, hay combatientes históricos que siguen haciendo funciones de vigilancia en los barrios, en las comunidades, y son, es decir, no es una situación homogénea, pues. Hay jóvenes que están jugando un rol muy activo en esa vigilancia, pero también hay combatientes que lo siguen utilizando. Y otros que han caído en la desgracia, ¿verdad? En la desgracia por tener críticas o simplemente disentir de algunos factores, no solo, insisto, con Rosario, sino con los alcaldes. Yo conozco gente que disiente claramente del alcalde de Matagalpa, o que disienten del alcalde, de alcaldes que han sido reelectos una y otra vez. Entonces, es una situación que no se puede simplificar, hay de todo, pero definitivamente fracturas y roces internos hay que se van a manifestar hasta en el momento en que seamos capaces de expresar el repudio popular a través de formas movilizativas, nuevos levantamientos o nuevas sublevaciones. Mónica, ¿y cómo se explica el silencio del ejército y de militares en retiro ante el fallecimiento del preso político, general en retiro y exguerrillero sandinista Hugo Torres? ¿Tuvo eso un impacto en las filas de militares y combatientes históricos del Frente Sandinista? Sí lo tuvo, e igualmente manifiesta solamente en círculos muy íntimos. Fue una actitud verdaderamente vergonzosa la del ejército
de no haber rendido el homenaje que justamente se merecía un ex general con la historia de Hugo Torres, y muestra la total falta de independencia institucional, la actitud borrega y servil del jefe del ejército, y eso obviamente tuvo sus consecuencias. La captura de Dora María, la situación de Víctor Hugo Tinoco, la muerte de Hugo Torres, han ido horadando la cohesión que uno podía ver en las filas orteguistas antes del 2018. Y digo antes del 2018 porque la masacre del 2018 ya horadaron esas filas, y la presencia en las cárceles de muchos militantes, incluso de jóvenes que se habían incorporado en las filas de la juventud sandinista, son un signo de ese impacto. Pero para las militancias más antiguas, la forma brutal de la muerte de Hugo Torres, de un héroe con la calidad de Hugo Torres, pero además el silencio del ejército, el silencio de Ortega, el silencio de las instituciones responsables de rendir cuenta de un prisionero que muere en condición de prisionero, todo eso genera inconformidad, insisto, que se ventila muy en silencio, porque todos tienen miedo del otro. No sé si me explico. O sea, ya no hay amistad que te permita expresarte, porque tenés miedo de que el otro utilice lo que vos vas a decir para ir a ganar, como decía alguien, chayo puntos, ¿no? Es decir, para ganar la confianza de las cúpulas del poder. Entonces sí existen contradicciones en el FSLN por el fallecimiento de Hugo Torres como prisionero político, el arresto de la ex guerrillera Dora María Telles, el encarcelamiento de Víctor Hugo Tinoco y de otros personajes que también vienen del sandinismo. ¿Tienen que callar por disciplina partidaria o simplemente por temor? Por la disciplina partidaria, por temor, por cobardía, por muchos de ellos, simplemente por intereses, ¿verdad? Porque están viviendo del erario público, viviendo de las prebendas que le da el régimen, y tienen temor de perderla. Entonces, hay un factor de interés material, económico, que los mantiene en silencio, y así diríamos que algunos de ellos van a morir justificándose con el relato del golpe de Estado que ocurrió supuestamente hace 4 años, y todavía lo siguen utilizando para justificar su cobardía y su actitud borrega y servil con la pareja presidencial. ¿Y qué representa la figura de Rosario Murillo para los sandinistas históricos y la sucesión familiar en el poder? Tal vez no en primer lugar o en primera ocasión pensó Daniel Ortega que quien le iba a suceder en el poder fuese Rosario Murillo. Yo creo que ahora sí lo piensa, sí lo cree, y sí cree que la única manera de garantizarse impunidad, garantizarse sus intereses, es a través de la sucesión dinástica, porque en la medida en que han sido señalados con responsabilidades de crímenes de lesa humanidad, le tienen miedo hasta a su sombra. Daniel Ortega siempre dijo que él no confiaba en nadie. Una vez me lo dijo a mí: no tengo amigos, yo no confío en nadie. Le tiene miedo a cualquier otro de las filas, ¿verdad? Aún de aquellos que han mostrado más lealtad.
¿Y los históricos en el FSLN estarían dispuestos a aceptar la sucesión familiar y a Rosario Murillo al frente del poder? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que eh, Rosario Murillo, una sucesión que descansara en Rosario Murillo generaría una crisis interna sin solución. Su rol no es un rol que cree eh, simpatía, que cree empatía con el resto, no. La manera como ella ha ejercido el poder es autoritaria, despótica, y eso no contribuye a que su sucesión él garantice la continuidad del orteguismo. Es mi punto de vista, pues a lo mejor estoy equivocada. Este martes 31 de mayo entró en vigencia la primera fase de un nuevo protocolo migratorio estadounidense que otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, quienes podrán conceder, negar o referir casos de asilo en la frontera con México, algo que antes solo hacían los jueces de inmigración. Con esta medida, los migrantes deben demostrar temor de persecución o serían expulsados de inmediato. Mi colega Alejandra Padilla habló con Carolina Cediles, asesora legal de NARA, la organización Nicaraguan American Human Rights Alliance, quien explica los alcances de esta nueva regla para los migrantes, entre ellos miles de nicaragüenses que buscan llegar a Estados Unidos. Gracias, Carolina, por esta entrevista. ¿En qué consiste la nueva política estadounidense de asilo denominada Regla Final Provisional sobre el Procesamiento de Temor Creíble y Asilo, cuya primera fase entró en vigor este martes 31 de mayo? Realmente, ¿en qué consiste esta nueva regla? Consiste en hacer la verificación del miedo creíble, como usualmente se hace con un agente de migración, con la diferencia de que en el momento en el que esta aplicación o este temor creíble sea aprobado, sea positivo, entonces en vez de remitir el caso a un juez de migración, a una corte de migración, como usualmente se hace, se remitiría al Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que es USCIS. Entonces ellos considerarían el asilo de ciertas personas que ya han sido puestas bajo un proceso de deportación expedita, que es lo que está sucediendo en las fronteras en este momento. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva política de acuerdo a los argumentos presentados por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos? Básicamente es acelerar el proceso de asilo que ha estado estancado en las cortes por falta de jueces y por la cantidad de migrantes que hay en los últimos tiempos. Pues entonces, la idea o el propósito principal es acortar estos tiempos y aparte quitarle carga al Departamento de Justicia en este momento, porque hay miles de casos en espera de sus cortes, pues, y no dan abasto. Entonces, la idea principal es esa, y en otro sentido, el propósito es demostrar que este proceso puede ser más rápido, menos doloroso para los peticionarios de asilo, porque sería pues no tenerlos en centros de detención como usualmente se hace, y tampoco se dejaría entrar tanta gente como se está dejando entrar en este momento. Entonces, así como el proceso de asilo sería más rápido para una aprobación a la persona que tiene un caso de asilo, también la deportación sería más rápido para las personas que no tienen un caso de asilo. Entonces, es prácticamente un filtro más rápido que ayudaría a limpiar las cortes de migración. El gobierno de Estados Unidos informó que este programa será implementado de manera gradual y en localidades específicas. ¿Cómo funcionará el proceso durante el periodo de implementación por fases? Ok,
Así sería de manera gradual. En este momento solamente hay 2 centros de detenciones en Texas, donde el día de ayer que se empezaba a implementar la regla estarían enviando a cientos de, no una gran cantidad, pero sí cientos de inmigrantes que hayan encontrado en las fronteras y se han puesto en proceso de deportación. Prácticamente estas personas pasarían por las fases que sería la entrevista de temor creíble y luego la entrevista de méritos de asilo. Cuando la entrevista de temor creíble es positiva, entonces ellos son referidos a la entrevista de méritos, que es diferente. Esta ya sería con USCIS. Nada más que en estos casos, y hablando de las locaciones, las personas tendrían que indicar que van a vivir en estas locaciones, que son Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark y San Francisco. Entonces, se limita a las personas que indiquen que van a vivir en estos estados. Ahora, si la decisión del temor creíble es negativa, entonces la persona puede solicitar una revisión por parte de una corte, por parte de un juez, y entonces ya sería un proceso prácticamente como el que estaba o está actualmente, que sería pasar por el juez y que el juez decida si calificas para pedir asilo y después empezar el proceso del asilo, pero ya en corte, en el caso de que la entrevista de temor creíble sea negativa. La entrevista de mérito se le va a notificar a la persona que su entrevista de temor creíble fue aprobada, entonces viene la entrevista de méritos con USCIS y en el momento en el que se le notifica a esta persona que la entrevista es positiva, eso va a significar que está empezando su aplicación de asilo. De esta manera va a haber un tiempo de 21 a 45 días para que ellos tengan su entrevista, pero no significa que los van a dejar salir del centro de detención necesariamente. Esto va a ser siempre a discreción del agente de migración, que va a decidir si deja salir a esta persona, esperar estos 21 a 45 días para su entrevista o lo espera en el centro de detención. Entonces tienen que tener en cuenta que es muy probable también que estén en un centro de detención mientras le dan la respuesta o mientras tienen su entrevista con USCIS. Ahora, si la persona, la fase es un poquito, el detalle es un poquito largo, sin embargo, el proceso aparentemente va a ser más corto. Lo único que hay que tomar en cuenta cuántas decisiones, o sea, qué tipo de decisiones va a ser, si va a ser positiva o negativa. Entonces, en el caso que sea negativa, la persona tiene todavía 7 días para que pueda pedir la revisión al juez, y el agente de USCIS también tiene la discreción de decir si le quieren dar la oportunidad de pedir el asilo. Carolina, ¿quiénes son elegibles y quiénes no aplican para ser considerados bajo este nuevo protocolo? Son elegibles las personas que entran por la frontera, tienen una orden de deportación y entonces son puestos en este proceso, pero además que indican que van a vivir en estos estados que antes mencioné. Ahora, para quienes no aplica esto, es para los menores no acompañados. Ellos van a seguir con el proceso que está en este momento, pues que son llevados a un centro para menores no acompañados. ¿Qué ocurrirá con los migrantes a quienes no se les otorgue el asilo? En cortas palabras, sería que van a ser deportados inmediatamente. Ahora, como había explicado antes, sí tienen la oportunidad de apelar estas decisiones, pero es muy probable que estén en un centro de detención durante esta apelación. Entonces, tienen que también tomar eso en cuenta, pero lo que pasaría inmediatamente es que se extiende una orden de deportación y pueden apelar o pueden pedir la revisión dentro de los 7 días después de que se extiende la orden, o antes de que los deporten, porque los pueden deportar antes de 7 días. Entonces, la idea es que
que si no califican para asilo sean deportados inmediatamente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta nueva regla para los migrantes que buscan solicitar asilo en Estados Unidos? La ventaja es que una persona que tiene un caso de asilo, que tiene su caso de asilo preparado, que sus documentos, evidencias, y viene preparado para una petición de asilo, va a ser más rápido. Entonces no van a tener que pasar años o van a tener los beneficios. La idea de entre 21 a 45 días después de la entrevista de miedo creíble, y ahorita son años, pues lo que tarda. Entonces prácticamente es la rapidez y los beneficios que van a recibir inmediatamente se les apruebe el asilo. Ellos tienen la entrevista y les mandan una carta dándole los resultados. Si es positivo, entonces inmediatamente ellos ya pueden empezar a buscar los beneficios que les dan el gobierno de los Estados Unidos como exiliados. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, lo que podríamos llamar desventaja es algo que es lo que debería estar sucediendo normalmente, es que si no califican para asilo, estas personas sean deportadas o no sean admitidas, pues porque la ley del asilo es específica para casos de persecución donde tu vida corre peligro. Entonces, la idea es pues hacerla cumplir. Así que la desventaja es que mucha gente que está entrando, por ejemplo, ahorita y que les están dando tiempo de llevar su asilo afuera, están ahorita trabajando, pero ya cuando se aplique esta ley en todas las fronteras o esta regulación en todas las fronteras, pues va a ser muy poca gente la que entre. ¿De qué manera esta regla provisional viene a complementar las demás políticas migratorias estadounidenses vigentes en la frontera, como es el caso del título 42, el título 8 y el programa Permanecer en México? Realmente esta regla no complementa en sí ni el título 42 ni la protección ni el plan de protección al migrante. Básicamente es una alternativa para aplicar la nueva regla bajo el título 8, es decir, que esperan que con los buenos resultados de esta regla, ya comprobado, se pueda levantar el título 42 y el MPP y se pueda aplicar la regla del título 8 para que el proceso sea más eficiente, más rápido y justo para los peticionarios de asilo que realmente enfrentan persecución. Este sábado 4 de junio se llevará a cabo el concierto virtual Nací para ser libre de la campaña Sé Humano, que aboga por el trato digno y la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua. Camilo de Castro, voluntario de Sé Humano, y la rapera costarricense Nakuri nos cuentan detalles de la actividad, que contará con la participación y mensajes de los familiares de las presas y presos políticos y también de artistas y figuras internacionales. Gracias, Camilo y Nakuri, por esta entrevista. Camilo, contanos cómo nació la idea de este concierto. Hola, Cindy. Sí, bueno, Sé Humano es una campaña urgente para lograr el tratamiento humanitario de las presas y los presos políticos en Nicaragua, que como sabemos están en condiciones de tortura, están en condiciones inhumanas, y hemos estado pensando en formas de poder proyectar las demandas de los familiares, poder llevar el mensaje a un público más allá de las fronteras de Nicaragua, y pensamos que el arte y la música son idóneas, ¿no?, para establecer vínculos de solidaridad, para generar empatía, y empezamos a hablar con músicos aquí en Costa Rica, con una productora, y a idear este concierto que realmente ha sido una gran experiencia, y creo que hicimos un trabajo en conjunto que demuestra qué podemos hacer cuando compartimos principios, compartimos valores y nos ponemos todos a trabajar en función de un objetivo común. Y en este caso es ayudar a las familias y ayudar a los presos para que sus condiciones cambien y para que afuera la gente se entere de lo que está pasando y nos organicemos en función de ejercer presión para que el gobierno de Nicaragua cambie las condiciones en las que están los presos y
cese esta política, ¿no?, de tomar rehenes y de apresar a personas que son inocentes simplemente porque piensan diferente. Nakuri, vos sos una de las artistas participantes. Contanos cómo te uniste al proyecto y por qué. Bueno, me uní al proyecto porque fui convocada y para mí fue, una vez que me contaron de qué se trataba, resoné mucho con la causa, especialmente porque tengo muchas amigas y amigos nicaragüenses y he escuchado de esas personas de primera mano la situación que está sucediendo allá. También sé sobre que muchas veces estas personas sienten que no pueden actuar desde el entorno del que están por miedo a represalias. Entonces me parece sumamente importante que desde Costa Rica podamos alzar la voz por esas personas que, a pesar de que estamos en diferentes países, somos hermanas, hermanos, y me parece muy importante visibilizarlo y generar conciencia en el país, en Costa Rica, porque acá realmente mucha gente no dimensiona lo que está sucediendo en Nicaragua, no dimensiona lo mucho que podemos aportar si generamos conciencia. Entonces, pues para mí fue muy importante participar y con el deseo de que esta campaña, este concierto, esta información llegue a muchas personas, toque su corazón y que eso ayude también a generar presión hacia el gobierno de Nicaragua para dar un trato digno a las personas presas y presos políticos y que también se pueda garantizar la libre expresión en Nicaragua. Camilo, además de Nakuri, ¿qué otros artistas participan en el concierto? Sí, tenemos a 3 artistas, 3 cantautores y cantautoras que tienen una enorme sensibilidad, Sesha Ubao y también Mario Ruiz. Mario acaba de exiliarse aquí en Costa Rica debido a la persecución que estaba sufriendo en Nicaragua. Y bueno, Sesha, Mario y Nakuri tienen una música con un contenido social muy importante. Y creo que hubo una buena química en el concierto, todos estaban conectados con la necesidad de hacer el concierto y de tocar el corazón a las personas, ¿no?, que a través de la música y bueno, también tuvimos bueno, vos fuiste una de las presentadoras, sos una de las presentadoras y también tuvimos un presentador costarricense y también creo que ustedes hicieron una gran labor, ¿no?, de comunicar los mensajes con mucha claridad, con mucha pasión y con mucha compasión también, que creo que es bien importante en este contexto. Otra cosa importante es que les pedimos a los familiares, ¿no?, que enviaran mensajes. Ellos son una parte muy importante del trabajo que hacemos desde Ser Humano y fue muy conmovedor escuchar sus mensajes. Les pedimos que contestaran 2 preguntas. Una es qué extrañan de sus familiares presos y la otra qué es lo primero que les van a decir cuando salgan libres. Y realmente es muy conmovedor escucharlos y sentir el amor que hay entre las personas que están privadas de libertad y los familiares que están pasando por esta situación tan difícil. La admiración que los familiares tienen, que hay por el sacrificio que estas personas están haciendo, es realmente conmovedor. Y creo que esperamos pues que las personas que vean el concierto sientan ese amor, escuchen esos mensajes y reflexionemos, ¿no?, acerca de el compromiso de estas personas con el país y con la democracia, con la justicia, y por qué están ahí. Y por qué nosotros los que estamos afuera tenemos una responsabilidad de mantener el tema de los presos políticos en la agenda y de hacer cosas para que salgan de esa situación tan terrible en la que están. Y queremos que más personas se involucren. Necesitamos sumar a más artistas, a más voceros, más nicaragüenses en el exterior. Creo que esta es una causa que nos une a todos y que todos tenemos algo que aportar. Hay precisamente artistas, personalidades nicaragüenses y de otras nacionalidades que se unieron. ¿Quiénes son? Sí, bueno, hicimos un gran esfuerzo de acercarnos a artistas que todos conocemos y que además tienen plataformas muy grandes, ¿no? Y
y tienen la capacidad de hablarle a un público mucho más grande, y recibimos mensajes muy, muy lindos de Jorge Drexler, de Pedro Guerra, de Jairo Bustamante. Tenemos un mensaje muy poderoso de Denis Martínez, una persona que todos los nicaragüenses admiramos. Creo que él no se ha pronunciado todavía públicamente sobre el tema de los presos, pero realmente nos mandó un mensaje muy, muy fuerte. Y creo que todos estos mensajes de solidaridad nos demuestran que no está, yo creo que nos demuestran que que mucha gente afuera está pensando en Nicaragua, y además es un mensaje para los familiares, ¿no? De que no están solos y de que hay muchas personas dispuestas a solidarizarse con ellos y a hacer cosas para garantizar que lo más pronto posible sus familiares sean liberados y que además pues sean tratados con dignidad. Nakuri, ¿cómo fue para vos participar en la grabación con tus colegas nicaragüenses? Y uno de los objetivos es mostrar cómo el arte, la música puede ser también motor de cambio social. En ese sentido, ¿cómo sentís que tu obra se enlaza con este propósito del que habla Camilo? Para mí fue un gran gusto compartir con dos colegas nicaragüenses que admiro muchísimo por su obra musical. Ya de por sí la música nicaragüense siempre ha estado muy llena de mensajes sociales, de mensajes de esperanza para Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, creo que estos artistas son también parte de una escuela de personas luchadoras, músicas, que han tenido que enfrentarse a gobiernos en los cuales no se puede hablar abiertamente sobre ciertos temas. Entonces estas personas han desarrollado una gran narrativa y una gran poética para decir las cosas, y yo me siento muy inspirada por ambos artistas, que realmente sus canciones tocan mi corazón, y creo que en cierta medida mi música ha estado muy inspirada en los movimientos sociales que han sucedido en Centroamérica, en Sudamérica, y creo que es algo de lo que hablamos todas las personas que tenemos esa sensibilidad. Es algo que nos nace, y a pesar de que el contexto musical busca proyectos más genéricos que solamente hablen de el amor romántico, resulta que existe gente que está haciendo música que habla sobre la cotidianidad. También siento que hay algunas cosas que nos unen, y más allá de los gobiernos es el sentir humano, es el sentir del deseo de la paz, del deseo de la libertad de expresión, el deseo de vivir en países en donde la dignidad humana sea primordial. Y creo que eso es algo que compartimos. También considero que estamos hablando de estos temas porque, a pesar de que yo no soy nicaragüense, también el conflicto que está sucediendo en Nicaragua toca a todas las personas centroamericanas. Lo que está sucediendo en Nicaragua ha roto el flujo del camino terrestre de norte a sur en Centroamérica, y eso es algo de lo que muy pocas personas están hablando, y ese es un intercambio cultural que ha sido sumamente importante para la construcción de la identidad de nuestros pueblos. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás, tal vez unos 8 años atrás, teníamos la posibilidad de viajar desde Panamá hasta Guatemala en bus y después devolvernos, pero la realidad es que por la situación militarizada que está viviendo Centroamérica actualmente, no solo en Nicaragua, sino también en el Triángulo Norte, esto ha cambiado, y eso realmente toca a las nuevas generaciones, porque a pesar de que somos personas centroamericanas, muchas veces eso no permite que conectemos de persona a persona, y creo que eso es algo de lo que nosotras y nosotros logramos transformar a través de la música. Tal vez no nos podemos mover físicamente, pero podemos conectar a través de la música, podemos continuar generando ese acervo cultural para que llegue a las personas, y las personas puedan empatizar también con estos sentimientos que son colectivos. Camilo, ¿dónde podemos ver el concierto? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y cuál es tu llamado o la petición que le haces a la ciudadanía nicaragüense, a esa gran mayoría
que según las encuestas que se han hecho demandan también la liberación de los presos políticos. Sí, bueno, el concierto se va a transmitir por el perfil de Facebook de Sé Humano y la cuenta de Instagram de Sé Humano el sábado 4 de junio a las 7 de la noche. También vamos a lanzarnos con los varios medios de comunicación digitales nicaragüenses. Quiero agradecer la voluntad de los medios de colaborar con esta iniciativa. Creo que es muy importante y bueno, por ahí pueden ver el concierto. Mi petición sería que por favor se reúnan con sus amigos, con sus familiares para ver el concierto y que lo compartan por todos los medios posibles y aprovechemos ese momento para reflexionar sobre la importancia de ser libres y lo afortunados que somos nosotros los que estamos afuera de poder, los que no estamos tras las rejas en Nicaragua, de ser libres y de poder actuar y de poder organizarnos para ayudar a aquellos que están en una situación tan difícil debido a la represión del régimen en Nicaragua. Creo que esta es una oportunidad para que más allá, nosotros decimos que lo principal es la condición humana, por encima de cualquier diferencia que podamos tener alrededor de la situación en Nicaragua o por diferencias políticas. Y creo que tenemos que unirnos para garantizar que todas las personas reciban un tratamiento humanitario digno, que nadie sufra tortura. Eso es fundamental. Y creo que este es un tema que nos puede unir a todos. Y me gustaría pues que aprovechemos el concierto para reflexionar sobre eso, sobre la resiliencia que compartimos todos como centroamericanos, como nicaragüenses, y las fortalezas que tenemos como individuos y como personas que vivimos en colectivo también para actuar y cambiar la realidad que estamos viviendo en nuestra región y en nuestros países, que puede ser muy dura, pero que también nos deja muchas lecciones en términos de la fuerza y la dignidad de las personas que están luchando por el bien común, como las personas que están presas en Nicaragua, que para mí son un ejemplo a seguir, porque son personas íntegras que a pesar de los riesgos tomaron una decisión individual de luchar por cambiar el país y enfrentarse a una dictadura terrible, porque ellos creen que todos los nicaragüenses merecemos vivir en un país con justicia y con democracia. Este 1 de junio, que se celebra el Día del Niño y de la Niña o Día de la Infancia en Nicaragua y en otros países, queremos invitarles a conocer el especial Niñez Migrante, cómo es crecer sin papeles en un país en el que no naciste. Confidencial lo preparó junto con los medios costarricenses La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR. 40% de la niñez migrante en el sistema educativo costarricense, la mayoría de Nicaragua, no tiene documentos migratorios, lo que trunca su bienestar y desarrollo. Nos propusimos conocer desde las propias voces de niños y niñas si realmente Costa Rica garantiza sus derechos como ha prometido en leyes y convenciones internacionales. Veamos a continuación un fragmento del reportaje audiovisual. Cuando dicen los niños y las niñas tienen derechos, ¿a qué tienen derechos? A estudiar, ¿y qué más? Aprender. ¿Y cuándo se sienten felices? Cuando jugamos. Y cuando tenemos que estudiar y cosas así. Cuando no jugamos lo sentimos triste. ¿Por qué? Porque a la casa es muy aburrido, no tenemos con qué jugar y siempre pasamos sentados. Costa Rica, donde cerca del 10% de la población es migrante, viven más de 50,000 niños y niñas de distintas nacionalidades. La mayoría son de Nicaragua.
Sus familias han migrado huyendo de conflictos, fenómenos naturales y falta de oportunidades en su país de origen. Las niñas y los niños migrantes saben que tienen derechos y, a la vez, se dan cuenta que en muchas ocasiones estos derechos no se cumplen por completo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Periodistas de Confidencial, La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radios UCR conversamos con menores residentes de La Carpio, en San José, y de Santa Cecilia, en La Cruz de Guanacaste. Estas son sus historias, su realidad, sus preocupaciones y alegrías contadas a través de sus propias voces y dibujos. Cuando yo me vine para Costa Rica, yo tuve que pasar este muro para poder estar aquí. Era alto y era color gris. Duramos muchas horas viniendo de viajar de allá y sí, pasamos por puentes y cosas así y vimos muchas montañas y cosas así. Venimos acá, caminamos frontera, lo había agarrado la policía. Lo iba a mandar, pero como pagamos, nos dejó que crucemos acá. Tenían miedo en el barco porque se estaba moviendo y diciendo que se iba a hundir. Y en el día nos fuimos para Chepe y llegamos a Costa Rica y me sentí como triste, pues. Pueden ver el reportaje completo en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica bajo el título Así vive la niñez migrante nicaragüense en Costa Rica y pueden leer la versión escrita en nicasmigrantes.com. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina. Hola gente, al inicio de esta semana conmemoramos la madre de todas las marchas, que luego la dictadura sandinista de Ortega y Murillo convertirían en la masacre del Día de las Madres. Así quedó desde entonces inscrita en la memoria y el corazón de toda Nicaragua. El régimen del Carmen, en su desesperado esfuerzo por alterar la historia nacional y maquillar con la banalización y el disimulo las fechas que le son incómodas para que pasen desapercibidas, decidió por sí y ante sí convertir el 30 de mayo en feriado nacional. Orden que por supuesto su asamblea privada no más ejecutó, con la esperanza de que el bacanal, la pereza y la indolencia que los feriados traen consigo les permita hundir sus crímenes en el olvido. Pero no fue así. Nicaragüenses dentro y fuera del país, desde las redes sociales o las calles del exilio, se volcaron a recordar cómo el 30 de mayo de 2018, la marcha más gigantesca en la historia de nuestra nación, que no era otra cosa que el respaldo nacional al reclamo de justicia y libertad de las madres de las víctimas de la dictadura, fue brutalmente masacrada por los francotiradores del FSLN bajo las órdenes de Ortega y Murillo. Además de las madres que ya habían perdido sus hijos hasta este punto de la represión, alrededor de 20 más perdieron también a sus seres queridos ese día. Los asesinatos no fueron solo en Managua, sino también en otras ciudades como Estelí y Masaya, donde la gente que no pudo ir a la capital también marcharon. Las balas que cegaron esas vidas no salieron solas. Los fusiles que las dispararon no se dispararon solos. Los francotiradores que los portaban no actuaron por capricho. La orden de matar gente, de convertir el sagrado Día de la Madre en un día de luto nacional, fue del dictador y de la autollamada Madre de Todos. Y es que no podíamos esperar empatía hacia las madres de una mujer que fue capaz de canjear a su propia hija por poder. La memoria es algo poderoso, porque alimenta constantemente los anhelos de justicia y libertad de un pueblo que sabe que lo más importante para honrar a las madres no es un feriado, sino la reparación y no repetición de estas masacres. ¡Viva Nicaragua libre! Cambio y chao.
Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si todavía no lo hacen, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ya somos 360,000 suscriptores en YouTube y les agradecemos por su apoyo y su confianza. A quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos también en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que ocurre en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y Confidencial. Les esperamos en el programa esta semana, este domingo 5 de junio. Buenas noches. Con la verdad.